Yo soy Vicente Coa, el abuelo de Rocío. Le voy a contar la historia de mi papá cuando vino de América, a Argentina. Tenía 22 años, vino de una guerra, este, y vino a trabajar acá a la Argentina. Y acá encontró la paz que no encontró en su país, el amor que fue mi mamá y 5 hijos. Así que estaba muy contento con la Argentina, siempre nos decía que lo queramos mucho, que era una tierra bendita. Y después, a los 50 años, vino mi tía a visitarlo a mi papá. Este, no se hubieron, él la dejó de 3 años, a ella en Yugoslavia, y se vino acá mi tía a visitarlo a él. Bueno, una historia que contaba siempre mi tía, que contó que mi tío, el marido de ella, era italiano. Y estaba en Yugoslavia, Italia, y había pelea contra él. Sin embargo, a pesar de todo, mi tío estaba herido y lo guardó en un pajar que tenía, ¿no?, donde guardaban los animales. Él lo fue curando, a pesar de ser italiano. Y se enamoró de él y se casaron los dos. Mi nombre es Aida, soy abuela de Rocío Gómez Kovac y mi historia es esta. Nací en el norte de la provincia de Santa Fe, en un pueblo llamado Villana. En aquel pueblo, una empresa inglesa construyó y instaló una fábrica destinada a la explotación del quebracho colorado. Mi padre y mi abuelo fueron operarios de esa fábrica y bueno, trabajaron hasta que la fábrica cerró en la década de 1950. Ya los ingleses cerraron todo porque ya no quedó un solo quebracho en pie. Así que bueno, los habitantes de aquel pueblo tuvimos que irnos, buscar otros lugares para seguir subsistiendo porque ya ahí no había, la fuente de trabajo ya no existía. La gente que se fue volvió de nuevo al pueblo y la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe, mejor dicho, decretó a aquel lugar, o sea, las instalaciones desmanteladas, que actualmente está así, patrimonio provincial. Y actualmente se hace un festival todos los años en el mes de febrero, se hace un festival para recordar aquellos años de trabajo y de buena vida que pasamos en aquel momento, ¿no?, cuando había trabajo. Yo voy siempre, todos los años, a ver mi pueblo. Mi nombre es Gómez Daniel Alejandro, nací el 28 de mayo de 1963 y a pedido de mi hija Rocío les voy a relatar lo que sucedió y que fui partícipe en el año 1982. En ese año me tocó hacer el servicio militar, aparentaba ser un año tranquilo y al presentarme el 10 de marzo del 82 en el Distrito Militar San Martín, soy destinado a un regimiento de reciente creación. El entonces presidente de la Nación, el general Galtieri, había decidido crear el Regimiento de Caballería de Tanques 9, con asiento en Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. La idea original era ir a Santa Cruz a fin de año, a fines de 1982, cuando el regimiento estuviese construido en la realidad. A los 20 días de estar incorporado en el ejército, se produce la ocupación militar de las Islas Malvinas, lo cual cambia todas las órdenes que había y a los pocos días se nos moviliza hacia Puerto Deseado en Santa Cruz.
Llegar a Deseado fue un cambio brusco, no solo para mí, sino para todos los que componíamos el regimiento de Caballería de Tanques 9, porque nos encontramos con que el regimiento en la realidad no existía, estaba simplemente creado en los papeles. El clima era algo que nosotros ni remotamente a los 18 años habíamos imaginado. Frío terrible, viento, una desolación espantosa. Y ya sonaba muy fuerte la idea de que la ocupación militar de Malvinas iba a desembocar en una guerra. Rápidamente, en el mes de abril, ya para fines de abril, la temperatura en Deseado bajó bruscamente. El año 1982, años después nos enteramos, ¿no? Fue el año en la zona sur del país más frío del siglo XX, llegando para fines de abril a tener temperaturas de más de 20 grados bajo cero, con vientos realmente terribles. Nuestra misión en ese regimiento era muy clara: custodiar la costa patagónica entre Puerto Deseado hacia el norte a Caleta Olivia y hacia el sur hacia el lado de Puerto San Julián, patrullar las costas, principalmente se hacía un trabajo de reconocimiento continuo, y estar preparado para cualquier momento transportar esta unidad de combate a las islas. La situación se tornó mucho más grave por el tema del frío, la escasez de comida. Llegado un momento la comida escaseó a niveles realmente graves. No había elementos, no había ropa para nosotros preparadas para ese tipo de clima. Y había una desorganización muy grande, porque todo eran órdenes, contraórdenes, unidades que se incorporaban, que se iban, que venían, lo cual generaba una situación de zozobra continua en el regimiento y de alertas continuas sobre ataques aéreos o intentos de desembarco. A principios de mayo, 5 de mayo, llega la noticia de que al regimiento de que se habían atacado un barco. Fuerzas británicas atacaron el Aviso Sobral, un barco en el que un misil impacta en el puente de mando y mueren 8 marinos. Uno de ellos era un soldado de apellido de Rico, que hoy en la localidad de Paso del Rey en una calle lleva su nombre. El barco va a llegar a Puerto Deseado prácticamente muy averiado, incendiado, llega como puede, y bueno, nos toca, a mí personalmente, ir a sacar los heridos, cadáveres del Aviso Sobral, y el día 7 de mayo de ese año se realiza dentro de la base naval de Puerto Deseado el sepelio de los integrantes de este barco. Hoy, en la actualidad, el puente de mando del Aviso Sobral se encuentra en el Museo Naval del Tigre. Otra de las acciones que nosotros sabíamos que había sucedido unos días antes es el 29 de abril, cerca de entre Caleta Olivia y Comodoro, es derribado un helicóptero que durante muchos años se sostuvo que el helicóptero cayó por un accidente donde mueren 10 personas. Uno de esos fallecidos, por esas casualidades del destino, es el soldado conscripto Cini, casualmente también de la localidad de Paso del Rey, donde hay una calle que también lleva su nombre. Bueno, nuestro trabajo siempre consistió en patrullas, en condiciones realmente durísimas, donde la nieve cubría toda la región, donde nevaba continuamente y donde el movilizarse realmente era trabajoso. Había una falta importante de equipamiento en la unidad, pero lo que más sentíamos nosotros era la falta de comida, y esto no tener muy en claro qué se hacía. Para fines de mayo se decide que la unidad se tiene que desplazar a Islas Malvinas, y el 27, entre el 27 y el 28 de mayo, se produce en las Islas Malvinas el bombardeo, queda inutilizado el aeropuerto de dichas islas, lo que hace que nosotros no viajemos.
Bueno, esto continuó hasta el fin de la guerra, donde la unidad vive en un estado de vigilia y tensión permanente, producto de esperar un ataque británico, que por otro lado, por comentarios y por elementos que se encuentran en las costas patagónicas, nosotros sabíamos perfectamente que tropas británicas habían desembarcado, y a comentar de los oficiales eran grupos comandos a hacer tareas de o sabotaje o reconocimiento de las costas. Esto hacía que nosotros seamos permanentemente enviados de un lugar a la otro en tareas de vigilancia y reconocimiento. Un hecho que uno guardó durante muchos años es, en determinado momento, allá para el 29 de abril, yo estando de guardia en la ría de Puerto Deseado, ha visto un submarino. Veo emerger, estaba sobre un promontorio de rocas, y veo aparecer algo del agua, ¿no? Obvio, nunca había visto un submarino en mi vida. Cuando después lo informo al personal a mis superiores y personal de guardia, gente de la Marina, me preguntan qué había visto, y gente de la Marina me trae como un libro donde hay siluetas de barcos y submarinos, y yo marco lo que había visto y escucho a mis espaldas que no sé quién, alguien dice, sí, bueno, es cierto lo que vio, y oficiales de inteligencia de mi regimiento me dicen, bueno, que yo no había visto nada, que ahí se veían submarinos, cuando ellos decían que había submarinos. En el año 2006 o 2007 me llega una comunicación, se contacta conmigo vía mail una persona, Amato, un periodista, que estaba realizando un trabajo de investigación en donde este hombre había recopilado 7 informes entre el 29 de abril y el 1 de mayo de avistamientos de un submarino a lo largo de las costas patagónicas, en lo que sería Puerto Deseado, al norte de Santa Cruz, hasta la zona de Río Gallegos. 7 personas que nunca los vimos, no sabemos, yo al menos no sé quiénes son, habíamos visto lo mismo. Es exactamente, hay dudas sobre lo que se vio, pero hoy en día sabemos que los británicos tenían 2 submarinos en la zona, el Onyx y el Conqueror, y el Conqueror, este último, fue el que hundió el día 2 de mayo al crucero General Belgrano. Una de las cosas que va a suceder, terminada la guerra, la desorganización dentro del regimiento es total, como que nadie sabe qué hay que hacer, se produce un recambio en la presidencia de la Nación, deja Galtieri la presidencia y va a asumir Vignone después de una serie de días de mucha incertidumbre, y esto se traslada a todos los mandos del ejército. Y tal es así que, bueno, nosotros seguimos a la deriva en ese regimiento, donde las condiciones habían empeorado mucho, desde lo anímico, desde lo alimenticio. Hay que recordar que si uno en ese momento vemos Puerto Deseado, y era un pueblito muy pequeñito, una ciudad muy chiquita, digamos, no sé, 6-7 cuadras, y no había más pueblo, más ciudad, y se habían establecido bases, o sea, pequeños puestos militares durante todo el pueblo. Una de las cosas negativas que uno recuerda bastante tristeza es cuando volvimos. Yo a mí me dan la baja en agosto del 82, es lo mal que nos recibió la gente al llegar al Palomar. Era como que la gente nos culpaba de la derrota, y fue un episodio bastante triste, ¿no? Ver cómo a lo mejor la gente se insultaba a uno, y que uno había hecho lo mejor posible, algo que uno no eligió ir. Por otro lado, el paso de los años hicieron que vayan apareciendo cosas positivas. Hay un proceso de no desmalvinizar, y el año pasado, en la Semana Santa del 2012, por iniciativa de un grupo de ex soldados
contactados con el municipio de Puerto Deseado, la provincia de Santa Cruz y el ejército, decidimos ir, hay una invitación mediante, a nuestro antiguo regimiento, 30 años después. Y llegamos y realmente nos sorprendió que toda la ciudad de Puerto Deseado estuvieron esperándonos, radio, la televisión local, pero principalmente que los habitantes de Deseado, fuimos un grupo de 13, los habitantes de Deseado nos cruzamos en las calles, gente mayor, nos decía, bueno, ustedes son los que defendieron el pueblo en el 82, nosotros estábamos tranquilos porque ustedes cuidaban las costas. Eso fue la gran sorpresa. La otra fue cuando visitamos el regimiento, que estuvimos 3 días, esa muestra de respeto y admiración de las nuevas generaciones de militares. Muchos, la gran mayoría de ellos no habían nacido cuando nosotros estábamos allá, y que conocen de lo que nosotros hicimos, de la creación de ese regimiento y de todas esas cosas, más que nada por documentos que hay o fotos que hay en el regimiento o por historia oral. Y a veces hacían preguntas de cómo hacíamos las patrullas, dónde estaban los puestos de guardia. En realidad no había puestos de guardia, uno hacía la guardia enterrado en 1 metro de nieve a la intemperie, con temperaturas que congelaban, lo cual a los soldados de hoy les generaba un profundo respeto y admiración, ¿no? Lo que habíamos hecho, más que nosotros éramos soldados conscriptos, ¿no? A diferencia de hoy que los soldados son voluntarios o están compuestos por profesionales. La experiencia de guerra de ese año y marcó mucho, ¿no? La vida de todos nosotros, que aún hoy nos seguimos viendo un grupo muy grande, y es como que maduramos de golpe el haber participado en estos sucesos. Mi posterior estudio, yo soy profesor de historia, llevó también a buscar continuamente explicaciones de qué sucedió en ese momento en la gente de nuestro país, buscar qué sucedió como un 2 de abril, miles de personas agolpadas en Plaza de Mayo avivando a Galtieri, y cómo el 14 de junio, cuando se anuncia la rendición, la gente pedía la cabeza de Galtieri, o sea, como pasado de un estado de ánimo a otro. Por otro lado, esa situación nos ha dejado un conjunto de amigos que nosotros entre nosotros nos llamamos, somos hermanos, y que regularmente nos juntamos con nuestras familias a compartir recuerdos y buenos y malos momentos.